Esa es la fuerza de las cinco fuerzas de poder, creo que ha sido poder, pero usted le puso Porter. por No, sí, Porter, esa. sí, es el autor. Ajá. Ya. Esa parte no entiendo, me hago bola, hago igual también, vuelvo a borrar porque no la entiendo todavía. Y busca, pero no entiendo esa parte ahí, qué exactamente es lo que tenemos que hacer. Bueno, al menos yo no entiendo, no sé si el resto habrá entendido. A ver, vamos a ir viendo a ver qué nomás colocar. Bueno, aprovechando ahorita que estamos, antes de que conecten los demás. A ver, todo esto era para poder evaluar justamente cómo es, cómo que se tiene en una cuenca, ¿sí? Entonces, en este caso, pues primero estaban deme un segundito. El pastel ese ya lo hice, ese sí ya lo tengo, el pastel, porque yo Este, le digo el pastel, ya, ajá, ese sí ya lo hice, pero la otra se me ha hecho más complicada y no sé por qué si la otra estaba como más difícil. claro. Claro, porque el PESTEL era político, económico, social, tecnológico, ambiental Ecológico, y legal. ajá. Ah, entonces, son parámetros, ¿no es cierto?, que pueden evaluarse tanto de manera externa como de manera interna. ¿Ok? Igual con respecto al análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas en el aspecto de PEST. ¿Sí? Ahora, ¿qué son estas cinco fuerzas de Porter? Ahorita lo voy a poner. Ya, a ver. Lo vamos todo justamente para explicarles esa partecita. Igual María que está por acá, ya lo acabó esa parte, pues, a ver. Allá va. A ver, entonces, esto es lo que teníamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a evaluar es básicamente estos cinco parámetros. Entrada, bueno, pero el poder de negociación de los clientes. Primero, ¿cuál va a ser el cliente de esa cuenca hidrográfica? Es decir, ¿quiénes van a sacar provecho de esa situación? Puede ser una población, una comunidad, si se ve desde un punto de vista económico, o puede ser la misma naturaleza, pero obviamente siempre va a haber un cliente, ¿sí? Entonces, básicamente solamente tendremos que evaluar cuáles son esos clientes, porque obviamente no va a haber una negociación, o sea, no es que se puede negociar entre la naturaleza. Pero lo que sí es, si existe una sobreexplotación del recurso hídrico, pues la naturaleza trata de compensar y en algún momento, pues las lluvias se vuelven más intensas, por ejemplo. Entonces, si se está sobreexplotando, el cliente está aprovechando en mayor cantidad a una cuenca hidrográfica, entonces puede aplicar pues, la misma naturaleza como que trata de llevarle un equilibrio. Proveedores, ¿cuál le va a proveer, qué le va a proveer esa cuenca hidrográfica? Si puede ser el recurso agua mismo o puede ser vegetación, sí, ya depende Ah, de ya. la Siga, naturaleza. siga, mijito, va bien. Ajá. Entonces, en este caso de igual manera, como una negociación directamente no va a haber, pero sí la misma naturaleza va a tratar de incrementar o disminuir su aporte a esos proveedores. El otro es las nuevas entradas. ¿Cuáles pueden ser nuevas entradas? Sí, aguas abajo o cerca se pone, por ejemplo, un camal o una minera clandestina. Entonces le va a afectar. Si es una nueva entrada que va a tener de contaminantes y le va a afectar a eso. Si es una amenaza de estas nuevas entradas, principalmente los factores negativos. Y sustitutos, es decir, amenazas de productos sustitutos en la cuenca. Si es que existiera una desviación o se divide el río en dos segmentos o en tres, ¿qué aprovechamiento se le puede dar a cada uno? Sí, esos son los sustitutos, es decir, cómo se va a dividir. Y eso básicamente, pero yo pensaría que un párrafo máximo por cada uno de estos y no va más. No sé si ya tuvo más claro. Dije, ya se conectaron el resto para que me termine ya de explicar el cambio, a ver si estoy bien, porque ya lo tengo hecho, pero como que no está bien. No, sí. Eh, Ahí rapidito, rapidito. claro, pero bueno, ahorita ya son 6 y 12, ya empecemos nomás. Ya, listo. Pero igual, mejor que le solicitada. Creo que hasta hoy tiene para entregar, ¿no? Sí, creo que hasta las 12 de la noche.
Ujú. Hasta las 23:59 creo, Ujú. o 53, por ahí así. Ya, en qué gracias. Ya, listo, Katie. A ver, entonces vamos a... Sí. ¿Qué vimos ayer? Ahorita solamente tenemos dos. ¿Qué vimos, María, el día de ayer? Buenas tardes, Inge. Bueno, a ver, creo que era sobre el clima Ujú, en las regiones o en ujú. el lugar de residencia. Algo. Ajá. Y uno de los parámetros era, por ejemplo, la presión atmosférica. ¿Y cómo se podía encontrar esa presión atmosférica de un lugar de una manera más exacta, sin necesidad de comprarse un barómetro, por ejemplo? Ketty, para que ir haciendo Me memoria. dije, vale. Cómo se medía la presión atmosférica de una zona sin necesidad de un barómetro? ¿Qué le hacíamos? Con el GPS, Ya, eh, algo más, era algo más. con el Bueno, GPS, el GPS con ¿qué dato nos da el GPS en este caso? la longitud, la temperatura, La variación, altitud. la altitud. O sea, nos da todo eso, sí, pero el que eh, nos sirve específicamente para la presión atmosférica, cogemos la altitud y le ponemos en la ecuación o en ese link y nos da automáticamente la presión la presión atmosférica. atmosférica. ¿Sí? Listo, luego vimos pues los diferentes instrumentos para medir la lluvia, la temperatura, la humedad, la radiación, la incidencia solar y pues la presión hidrostática, la presión atmosférica de igual manera, la velocidad del viento y todo conforman una, eh, una estación meteorológica. ¿Sí? Entonces vamos avanzando, nos tenemos que dar acá. A ver. Entonces, ay, no sé si igual no se ve que tiene la tarea, ¿no es cierto? De cómo funciona la medición de la incidencia solar y la radiación solar, ¿sí? Y esa es la tarea número uno. Es bastante corta, pero de poquito en poquito se puede ir acumulando, ¿no es cierto? Si no vamos haciendo con tiempo. Hoy es miércoles, mañana completamos la clase de la unidad uno, o sea, hoy y mañana acabamos la unidad uno. Y el día viernes recuerden que tenemos la prueba de la primera unidad, es decir, de todo lo que estamos viendo ahorita. No van a haber cartas psicométricas, eso hemos de ver luego de sus disposiciones para el uso de ese sistema. Listo. Entonces, cuál es la función o la idea, los objetivos que busca la meteorología? Es obviamente ser precavidos con el tema del tiempo, ¿sí? Condiciones climáticas, huracanes, fuertes tormentas, vientos y todo lo que conlleva a los fenómenos naturales, pues un poco predecir en cierta manera cómo puede desarrollarse. Por ejemplo, a los huracanes, con todo el monitoreo que se le puede ir dando en temas de diferencia de presión, mm, temperatura, humedad, todos los parámetros se puede incluso identificar cuál va a ser el camino en función de modelos matemáticos, ¿sí? Entonces ahí estipulan una probabilidad de un camino y pues se ven las zonas en las que se va a afectar. Y pues obviamente se toman decisiones, principalmente en Estados Unidos, que se evacúe estas zonas hasta que pase la tormenta. ¿Ya? Las repercusiones de la Tierra de los rayos solares, la radiación de la energía calorífica y por el suelo terrestre, también los fenómenos eléctricos que se producen en la ionosfera, es decir, la parte donde ocurren los iones, son de índole física, química y termodinámica y van a afectar directamente a la atmósfera y por consiguiente al clima, al tiempo y con todo lo que se desarrolla en ella. Los satélites meteorológicos mm, son
dispositivos antrópicos, es decir, que son desarrollados por las personas con la finalidad em, de evaluar cómo está la Tierra desde la parte externa, ¿sí? Son capaces de ver las luces de la ciudad, incendios forestales, contaminación, auroras, tormentas de arena y polvo, corrientes de océano, etcétera. Otros satélites pueden detectar cambios en la vegetación de la Tierra, el estado del mar, el océano, el color del océano y las zonas nevadas. Son satélites que están en la parte externa, obviamente, del planeta. Entonces, estos satélites van midiendo, van monitoreando todos estos parámetros. Sí, las luces de la ciudad, los incendios, la contaminación, auroras, tormentas, arena, polvo, corrientes de los océanos, vegetación, estado del mar, color del océano, zonas nevadas. Todo con fines de conservación en la prevención de los recursos. Entonces, ¿qué era el clima? Era el conjunto de varias condiciones de tiempo, ¿sí? Medimos el tiempo en diferentes instancias, puede ser en el día, puede ser en una semana, en un mes, en un año, en varios años, en una década, y pues van a tener ciertas tendencias, ¿sí? Estos gráficos que les había mostrado acá, ¿se acuerdan el día de ayer? Estos obedecen a un promedio de la temperatura, de cómo está la temperatura, la humedad, pero en este caso, en el mes de enero, la de febrero y así sucesivamente. Puede ser de un año en particular o el promedio de varios años, ¿sí? Ya depende del enfoque que se le vaya a dar. Entonces, todos esos datos de tiempo van a definir un clima y describe los tipos de tiempo que más se repiten. Es por eso que es el más predominante. Puede ser un clima árido, pero eso no significa que en un determinado tiempo exista lluvia, ¿sí? Pregunta de prueba, ¿no es cierto? Puedo tener un clima seco, repito, pero esporádicamente que existan lluvias, sí. Y de igual manera, puedo tener un clima húmedo, extremadamente húmedo, pero una época, un tiempo en la que exista sequía, o sea, no existan lluvias. Entonces, en función de esto, tenemos el clima de montaña de verano y también un clima de montaña de invierno, ¿sí? Entonces, la humedad eh, hace que, como está muy baja la temperatura, precipite, y no solamente precipite, sino solidifique en forma de nieve. Y por eso es que se forma esta nieve. Y les había mencionado que tenemos, para definir los climas, todas las líneas horizontales que se llaman, ¿cómo se llamaban? ¿Longitud o latitud? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tío María? ¿Cómo se llama? ¿Latitud o longitud? ¿Cuáles son estas líneas horizontales? No, latitud. Correcto, sí, latitud. Si a veces nos confundimos, recordemos que un sinónimo de Ecuador es latitud cero, ¿no es cierto? Que significa cero, que estamos en esta línea que se llama Ecuador. Entonces, es la latitud, ¿sí? Las longitudes son líneas verticales y probablemente en el Ecuador estamos en una longitud diferente, -5. Entonces, nuestro planeta no es esférico completamente, es atachado en los polos, es decir, acortado en la parte superior y ensanchado en la línea ecuatorial, como un balón de fútbol americano, pero no tan aplastado, ¿no? Tiene una ligera inclinación, una ligera desviación. Entonces, si aquí están los índices de radiación solar, el sol. Estos rayos del sol llegan perpendicular a toda la zona de la línea cero. Y pues acá, incluso en los polos, tanto en el polo norte, en la parte del Ártico y de la Antártida, los días, o sea, las horas de sol son muy bajas, porque la luz no le llega todo el tiempo. Y a diferencia de en el Ecuador, que podemos tener más de 12 horas de sol en esta zona. ¿Sí? Y pues por consiguiente, como están llegando los rayos del sol de acá de manera perpendicular, pues esta zona se le llama la zona cálida, entre el trópico de Cáncer
Esta línea que está de rojo se llama Trópico de Cáncer y esta línea de acá se llama Trópico de Capricornio. Los nombres tienen una razón de ser, Capri, pero no es necesario aprenderse. Sí, tiene que ver un poco con las estrellas y demás, pero vamos a quedarnos allá. Sí, únicamente identificar lo que entre la línea Ecuador, que está acá, aquí está la línea Ecuador, con E minúscula, hacia arriba es una zona cálida hacia el norte y hacia abajo es una cálida hacia el sur. ¿Sí? Desde el trópico de Cáncer hasta la siguiente línea, que se llama el círculo polar ártico, y acá se llama el círculo polar antártico. Aquí, en cambio, tenemos una zona templada, y tal como se menciona aquí, una zona templada, que es una zona tropical. Es cálida, pero no tanto como la zona central del planeta. Y pues obviamente, y de hecho, de aquí existen los flujos de viento hacia la zona fría. Fíjense lo que les explicaba ya. ¿Por qué en el Golfo de México están los huracanes y demás? Porque de aquí tienden a irse las corrientes de aire, ¿sí? Y eso genera grandes masas. Lo mismo ocurre en Japón, en toda esta parte de acá. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Cambios de temperatura muy bruscos. Listo. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Hola, Yanni y Naomi, que ya ahorita les veo que llegaron. No, Inge. Buenas Acá. tardes. Buenas tardes, bienvenidos. No se olvidarán de prender la cámara, ¿sí? Recuerden que no les pongo como atrás para que tenga. Chévere, gracias, Yanni. Entonces, listo. ¿Estamos claros? Un poco el concepto de cómo se va dando los climas, ¿sí? La tendencia, pero repito, no significa que en la línea ecuatorial exista zonas muy frías, ¿no es cierto? El Cotopaxi, el Chimborazo, el Cayambe, están en la zona ecuatorial, pero eh, existe nevada, ¿sí? Pero acá obviamente por zona cálida no va a existir nunca una nevada por su condición. Como definiciones, las precipitaciones o lluvias obedecen al ciclo hidrológico. Hay lluvias. Eso ya lo habíamos visto la vez anterior, pero recordar que esto proviene de la lluvia de un ciclo hidrológico, ¿sí? Es decir, existe una evaporación del agua de los océanos, de los ríos, de los lagos, lagunas. Toda esa agua se evapora, se mueve por el viento y pues cuando existe una acumulación de esas moléculas de agua, las nubes se empiezan a cargar con esta agua y pues cuando ya se empieza a saturar, pues empieza a caer en forma de lluvia, ¿sí? Entonces aquí está la definición: caída de la superficie de la Tierra de agua en estado líquido, ¿sí? Porque el granizo va a estar en estado sólido y la nevada pues en estado sólido pero un poco más cristalino. Sólido o gaseoso. Las lluvias es un ejemplo de las precipitaciones. También puede ser las neblinas. La neblina, ¿qué es la neblina? ¿Cómo podríamos definir la neblina? Yanni, ¿qué sería la neblina? Inge, me repite la pregunta a ver si latino. A ver, le decía a Yanni, ¿qué es neblina? Pero verdad, bueno, creo que son, a ver, siento que es como el vapor de agua, pero más espeso. Partículas de agua suspendidas en el aire. Ajá, partículas de agua. Sí, son muy pequeñitas que parecen que estuvieran en estado gaseoso, pero en realidad es partículas de agua, ¿sí? A veces cuando van en un vehículo, en un bus, en un carro, esa neblina, cuando ya se hace más espesa, tiende a ser gotitas, como si estuviera lloviendo, pero es como un manto que se va generando en una zona y se genera la neblina, ¿sí? Y esta neblina básicamente son nubes que, eso vamos a ver, creo que en la siguiente unidad, en la última, que van subiendo. Creo que está en la diapositiva, bueno, ya la vamos a ver. Va subiendo. Entonces, eso es el conjunto de esa neblina, ¿ok?
Se puede medir en litros por metro cuadrado o milímetros por metro cuadrado. ¿Sí? Este es del equipo, se llama el pluviómetro. Y lo que se ve es cuánta cantidad se recoge en una unidad de tiempo. ¿Sí? Aquí es muy importante el ciclo del agua para la existencia de vida en nuestro planeta, porque el agua de lo que está en estado sólido acá se funde, pasa al estado líquido, los ríos pasan a los mares, están en lagos, lagunas y demás, cascadas, y a la final siempre existe la evaporación. Esa evaporación va hacia las nubes y puede caer en forma de lluvia, en forma de nieve. También existe una evaporación o una evapotranspiración de las hojas de las zonas verdes, en las que existe bastante vegetación. Eso se le conoce como rocío también, ¿sí? Es una cantidad de agua que está propio del proceso de las plantas. Presión atmosférica, pues ya habíamos visto, es la presión que ejerce una columna de aire en un determinado espacio, ¿sí? Y aquí dice el peso que tiene que ejercer el aire sobre una columna de un metro cuadrado a nivel del mar. ¿Sí? Se mide con un barómetro y su medida son los milibares, también están los PCIs y demás. Eh, y en función también de la presión atmosférica y principalmente de los vientos lo que generan es flujos de masa de aire. Entonces aquí tienen una determinada presión, 1024, y acá tenemos una presión de 1020. Entonces la naturaleza trata de equilibrar la presión, entonces la presión y la temperatura, y existen corrientes de masas de aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocasiona? El viento. Pues ese viento lo que va a hacer eh, es una acumulación de energía térmica que se traduce en movimiento de las moléculas del aire. Para la medición, pues ya habíamos visto que es del anemómetro. Es muy importante también utilizar un GPS o un dispositivo de cómo está el viento. Pues esto se lo utiliza la rosa de los vientos. Esto se lo ve en la escuela, ¿no es cierto? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Estamos a 45 grados, noreste, sureste, noroeste, suroeste, norte, norte-este, este, norte-este y así sucesivamente. Y simplemente es la orientación que tiene. Y aquí simplemente el equipo. eh, que le va a indicar con la veleta hacia dónde se está ubicando el anemómetro para poder identificar cuál es la prevalencia de esto, ¿sí? Esto es muy importante en el tema del conocer el viento. A ver si lo tengo aquí. No, no, ¿cuál es A ver, en una investigación que desarrollamos hace un tiempito, porque se les había comentado, ir a ver cómo están los contaminantes por las gasolineras, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Entonces, estos provienen de la quema de combustibles de derivados de petróleo, principalmente la gasolina. Y lo que se pretendía con esta investigación es identificar cuál es el perfil, hacia dónde van ubicados esos contaminantes. ¿Sí? Entonces, aquí fue muy importante, quería mostrarles principalmente, bueno, aquí están datos meteorológicos, radiación solar, temperatura, humedad, precipitación, velocidades de ecuaciones que se aplicaron. Y aquí no creo que le hemos puesto velocidad del viento, es decir, ¿cuál es predominante la velocidad del viento? Entonces, en función de esa velocidad del viento, como la fuente original era el terminal de Carcelé, entonces, ¿hacia dónde estaba dirigido el viento? Fíjese, a la zona en la que está más anaranjado, incluso acá el sector de Carapongo, más al norte, que se podía ver más de concentración de los contaminantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, en esta otra fotografía, en cambio, estaba la dirección del viento hacia acá prevalentemente, ¿sí? Entonces, por eso es que los contaminantes van en esa distribución. Por eso también es muy importante identificar cuál es la velocidad del viento y también hacia dónde va dirigido ese viento. Algunos elementos climáticos en concepto de temperaturas, las heladas se produce cuando la temperatura del aire baja por debajo, o sea, menor que 0 grados Celsius, principalmente en las sierras. ¿Sí? Existen heladas en la costa también, pero obviamente las temperaturas no llegan a ser bajo cero, pero sí relativamente frías. Entonces,
el agua que está en el ambiente, siempre va a existir agua, aunque sea una zona seca, la humedad relativa estará en un 20-30%, pero existe humedad, ¿sí? Esa agua, como baja la temperatura, va a cambiar de estado, pasa al estado líquido, o incluso puede ser tan rápido el enfriamiento que pasa directamente al estado sólido, ¿ok? Y se puede ver que en los cultivos se queda como una escarcha, como un manto, ¿no es cierto? Y esto les mata a las plantas porque lo que va a hacer es impedir que la planta respire, que transmita, obviamente, una transferencia de gases. eh, y entonces esto se va a ver afectado, ¿sí? Las heladas. Puede ser por irradiación, enfriamiento del suelo en las noches despejadas o por advección, llegada de una masa de aire muy fría, ¿sí? La irradiación es cuando el suelo está demasiado frío. Existe una variación de temperatura muy significativa. Entonces el suelo se fría, por consiguiente la planta también baja la temperatura y por consiguiente el sector cercano a la planta, en las hojas principalmente, se tapa. Y se muere la planta porque no va a poder respirar, porque las hojas recuerden que es para su proceso de respiración. Esta es una forma para identificar la cantidad de vapor de agua. Se llama higrómetro. Y pues unos datos que en España se supera más del 70% en algunas zonas costeras. Aquí en el Ecuador tenemos gran variedad. La costa, zonas muy secas, zonas muy húmedas, 80, 85, 90, 95. Incluso pueden llegar a 50, 40, ya depende el sector que esté con esa humedad. Aquí está la niebla, que básicamente es la suspensión de diminutas gotas de agua en la capa interior de la atmósfera. Y mientras más espesa sea esa neblina, la visibilidad se ve afectada, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando la neblina es muy baja, no se ve ni a 10 metros de la carretera, por ejemplo, donde se esté pasando. ¿Han visto alguna vez neblinas o nieblas? ¿Y dónde? ¿Han visto o no han visto? En la autopista. ¿Cuál auto? En la Rumiñahui o también en la avenida Simón Bolívar. Ah, depende la hora, depende el día, pero sí suele ser, ¿no es cierto? Ujú, en la mañana cuando está full frío sabe bajar o inclusive en las tardes sabe bajar la niebla desde la montaña. Bueno, por donde yo vivo. Ujú. Ahí ya vamos a ver la forma en la que se mueven las nubes, a veces que no necesariamente baja, sino es un fenómeno visual, es como que estuviera bajando, pero está más bien rodeando la montaña. Ya vamos a ver justamente eso. ¿Qué más? ¿Qué más ha visto? Bueno, es más típico, puede decir que en la sierra, pero en la costa también puede darse, ¿no? No sé si Katie, María o Naomi han visto neblina y en dónde. Sí, Inge, de hecho sí, porque mi zona es bastante diversa, digamos. Hay páramo, hay una zona que ya a esta hora ya se ve la neblina bajando. Ajá, sí, sí se ve. Y bastante. Por ejemplo, hay una zona que es como que lo más alto de acá de Manabí, es bastante, Bastante húmedo. sí, bastante húmedo. Y ya desde las 4 de la tarde en adelante, para usted subir allá, es como que vaya entrando a la cordillera, así, literal. Sí, súper Y, frío, la neblina bien espesa. ujú. Ajá, Y sí, no sí, se le he puede visto. ver mucho, ¿no? No se puede Ajá, no ver. se puede ver mucho, hay que andar manejando con cuidado y todo. Ujú. ¿Te maneja, Ketty? Moto. Chuta, más peligroso todavía. Pero igual, ahí hay que tener más cuidado. Sí, decía porque obviamente cuando está en carretera y está manejando, eh, uno también va forzando la vista porque ya se va haciendo más bajo y obviamente no se puede ir a la misma velocidad que en un clima despejado. Entonces, eh, otra zona que también es, o bueno, antes de eso, María tal vez, ¿ha visto neblina, algún sector? Naomi, igual. Si van para... Dije, por de- donde yo vivo, donde yo paso, ahí sí las neblinas saben.
¿En qué parte es? ¿sabe? ¿El Chaco? No, provincia No. de Pastaza. Ah, Pastaza, ya. Ujú. Ajá, por ahí cuando va a llover, sabe, salen las neblinas por toda la calle. Y es bastante bajo, ¿no? Ajá. Eso es bastante típico de bastantes zonas de nuestro país. ¿Sí? Naomi, tal vez. No, no, no está. Pero bueno. Sí, hay varios sectores, ¿no? Y hay unos más densos que otros. Y hay unos sectores que, digamos que puede ser relativamente pasable ya cuando se tiene un poco más de experiencia en carretera, por ejemplo, ya se puede ver mejor. Pero a veces que no se ve, bueno, aquí la imagen está, ¿no? A veces que no se ve ni siquiera la línea blanca. Y es, chuta, es peligroso eso, porque es como que, ¿dónde, dónde está? ¿Por dónde vamos? Y yo por eso una de esas de las razones por las que yo sí no pienso manejar y hay que ver bien, se imagina, y al menos aquí sabe ser bien pesada la neblina y no, 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 qué miedo. Yo no sé cómo es que el bus no se choca o los autos no se chocan, porque yo no se ve. Sí, es súper denso. Acá, pero yo lo he visto más denso en el sector de Choncha, ahí es cosa seria. Y más denso Yo saliendo dije, de no, y Cuenca. justo por ahí es el camino, ajá, justo por eso también le iba a decir, justo en ese camino que es para Cuenca, ahí es una, o sea, me acuerdo que vi los videos, ¿no? De que en serio es bien espeso, es que no ves nada. Ahí lo mejor es salir temprano. Bueno, cuando van manejando, ¿no? Como suelo ir, solemos ir temprano, 7, 8 máximo, para que no sea tan tarde. Porque en la tarde, tipo 2, 3 de la tarde, ya empieza a bajar. Uno ya le va conociendo un poco a los sectores y puede ir un poco viendo cómo está este tema de la neblina, ¿sí? Y pues obviamente siempre la precaución, que igual suelen haber accidentes y son complicados. Ok, entonces, irradiación cuando se enfría el suelo y advección cuando viene una masa de aire cálida, húmeda sobre el suelo frío. Por la llegada de esta masa de aire sobre el suelo cálido y húmedo, se produce esta neblina como una evaporación. Aquí tenemos una niebla de irradiación. Esta parte de la inversión térmica no quiero especificar mucho porque es un tema de una de las exposiciones, me parece que, bueno, es de la última, que se ve los contaminantes ahí atrapados, ¿sí? Es un fenómeno por la densidad, por un enfriamiento muy brusco, muy rápido, un calentamiento muy rápido de una determinada zona. Actualmente esto ocurre en la sierra y cuando hay montañas, ¿sí? Entonces ahí queda el aire atrapado y pues este, como está contaminado, desde la parte alta se ve aquí una densa capa de contaminación, ¿sí? Esto suele verse desde la parte, si vienen acá a Quito o cualquier ciudad de la sierra, tiene que estar en la parte alta, ¿sí? Principalmente en Quito porque como está con montañas de los alrededores, los gases, los contaminantes se quedan ahí atrapados, ¿sí? Cuenca es un poquito más abierto, Ibarra de igual manera, entonces no se puede ver demasiada este fenómeno. Y la niebla por advección, existe una masa de aire cálido, húmedo, y una masa de aire frío, ¿sí? Puede ser por el aire, por el agua, por el mar, por el lago, por el río, o de un suelo frío. Entonces ahí se van conectando, chocan esas dos masas y hasta que exista un mecanismo de transferencia de calor y de masa, se genera esta niebla o neblina, ¿sí? Está ahí suspendida y que ocasiona esto. Y además de obviamente del tema del clima, es importante recordar, esto ya lo vimos con contaminación del aire, las capas de la Tierra, ¿sí? Y es un gráfico que nos da la altitud, es decir, cuántos kilómetros se tiene hacia arriba, la presión atmosférica en milibares y la temperatura que va a estar en grados Celsius, que está en el eje de la horizontal. Entonces, la troposfera es la primera capa, donde estamos nosotros, desarrolla la vida, se desarrollan todos los aspectos ecológicos, todo. Esa es la troposfera, ¿sí? Fíjese aquí, la troposfera llega hasta un poco más de 10 kilómetros. Estamos hablando de unos 12.000 metros, ¿no? ¿Cuál es la montaña más alta del planeta? ¿Quieren saber? Un chimborazo. Del Ecuador, sí.
pero del planeta. No, Inge, pero es que le juro que sí había. Yo sé que es el Everest, pero es que Inge no, es el El Chimborazo. Everest. Ajá, es del Everest. ¿Por qué no? ¿Por qué no dice que no, Jenny? Ya le busco la noticia, ya le busco es que yo lo leí en un artículo y decían que, o sea, yo sé que es el Everest ya, pero técnicamente es el Chimborazo, pero a ese título le están dando erróneamente al Everest. Y todo el mundo cree que es el Everest, pero no, en realidad es el Chimborazo. Ya le Desde el, mando. desde el centro de la Tierra, de hecho está el Cotopaxi, por su ubicación geográfica y demás, es el más alto. Pero bueno, mándame nombres. Pero bueno, el Everest tiene 8.850 metros. Estamos hablando que tiene una altitud de 8 kilómetros. Aquí está el Everest. El Chimborazo tiene 6.000 buques. Tiene 6.260. Aquí está el Everest y por acá abajo estaría el Chimborazo. Entonces, que son las montañas del Everest o el Chimborazo, son las montañas más altas, se tiene igual, forma parte de la troposfera, ¿sí? No importa la montaña más alta que se tiene, estamos hablando de que se está en la troposfera, ¿ok? Luego la siguiente capa se llama estratosfera. Ah, perdón, aquí en la troposfera está el aire que respiramos. Y la temperatura promedio va a empezar a disminuir por el cambio de de la altitud, ¿no es cierto? No, ahí está el calor de la radiación que tenemos aquí, una niebla de irradiación. No existe este, probablemente va a disminuir la temperatura hasta llegar al final de esta capa alrededor de los menos 70 grados Celsius. Luego en la estratosfera existe una capa, se le llama la capa de ozono. ¿Para qué sirve la capa de ozono? ¿Qué hace la capa de ozono? No hace nada esta capa de ozono. ¿Qué dice María? ¿Qué hace la capa de ozono? La capa de ozono, no, bueno, nos protege, o sea, sobre la vida en esta tierra, sobre la radiación ultravioleta del sol. Ujú. Entonces, aquí están los rayos del sol. Obviamente, algunos de tipos de radiación sí ingresan, pero otros son reflejados. ¿Ok? Esa capa de ozono es como una barrera y protege de los rayos malos, los rayos cancerígenos, rayos que pueden quemar incluso algunos seres vivos, pero se queda, deja pasar una pequeña cantidad hacia la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, por esta razón es que en esta zona empieza a tener una acumulación de energía y por eso la temperatura empieza a subir. La mesósfera, en cambio, es la siguiente capa y vuelve a tener un enfriamiento. Y la última capa es la termósfera, ¿sí? Esta termósfera es como ya lo que limita al planeta Tierra. Tiene temperaturas más elevadas, incluso puede llegar hasta los 100 grados Celsius. eh, y esta sube principalmente porque está en contacto directo con la radiación o sea, los rayos del sol le llegan directos. Si no hay una capa que le proteja, entonces automáticamente se sube la temperatura. Aquí está justamente una analogía del monte Everest, alrededor de 8.000, 8.300, 400 metros. Está aquí el monte Everest. Está la zona de la troposfera, luego la estratosfera y el control de tránsito aéreo para que vuelan los aviones está un poco menos de los 10.000 metros o de los 10 kilómetros. ¿Sí? Abajo está el nivel del mar. El aire está compuesto principalmente por nitrógeno, oxígeno, agua, pero este contenido de agua es variable, ¿sí? No se puede estandarizarlo porque depende mucho de la zona en la que se esté evaluando. Además tiene CO2, argón, neón, helio, entonces no hidrógeno, metano, óxido nitroso, ozono y partículas. Como obviamente el agua es un factor importante para el clima, para el tiempo, es importante identificar o realizar un balance de masa de esa agua. Entonces recordemos que el agua que está presente en los tres estados, la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida. Fase gaseosa, a ver, ¿la neblina en qué fase estaba? ¿Gaseosa o líquida?
Inge parece gaseosa. Me parece. Yo también. No, es líquida, Parece gaseosa, pero está en líquida. porque tiene moléculas muy pequeñitas Ajá. que están Son suspendidas en el aire. partículas de agua pequeñitas. Ujú. Moléculas de partículas. Aquí las gotas de lluvia pueden ser de diferentes tamaños, hay desde 0,001 milímetros hasta 1 centímetro de gota de lluvia. Y existen los cristales de hielo y los cristales de nieve, ¿sí? De forma ordenada o de forma desordenada. Ya. Para poder identificar, habíamos hablado sobre la humedad de la atmósfera. ¿Qué es ese porcentaje? ¿Sí? Para poder evaluar esa humedad de la atmósfera, primero se tomen en cuenta el contenido del vapor del agua en el aire. Entonces, la razón de la mezcla está dado por los gramos de vapor del agua dividido o relacionado con la masa de aire seco. ¿Cuántos, en 1 kilo, por ejemplo, de aire seco, cuántos gramos es de vapor de agua? La humedad específica es la relación entre la masa del vapor de agua, los gramos de vapor dividido para la masa de aire. Esta humedad específica puede ser menor que la humedad, la razón de mezcla puede ser menor que la humedad específica. Puede tender a ser igual, pero nunca se iguala. En cambio, la humedad absoluta es la relación entre los gramos del agua dividido para los kilogramos de el agua. Los gramos de aire, los gramos de agua dividido para los kilogramos de aire. Naturalmente, todos esos parámetros son difíciles de medir directamente, ya que se necesitan contar moléculas de vapor. Entonces, se necesitan equipos para poder medir, contabilizar estos datos. Las moléculas de vapor de agua pasan a la superficie del cuerpo de agua hacia la atmósfera con un proceso que se llama evaporación. ¿Sí? Es un proceso superficial que está en las primeras capas del agua, que del agua líquida. Entonces, esta capa desaparece, pero las moléculas están en el aire. Se sigue desapareciendo y las moléculas seguirán pasando al estado gaseoso. Si la evaporación continúa, la razón de mezcla cada vez aumenta. Es decir, va a haber mayor cantidad de agua por unidad de masa de aire. Llegará un momento en el que el aire ya no puede contener más vapor. Sí, sigue captando vapor, pero en una determinada cantidad el aire ya se satura. O sea, ya no va a haber más espacio para moléculas de agua. Entonces estas moléculas de agua se van a empezar a unir y lo que va a ocurrir es una precipitación. A eso se le conoce como saturación o nivel de saturación, cuando ya no pueden entrar más cantidad de agua hacia ese sector, hacia esa zona. A mayor temperatura, las moléculas se mueven más rápido. Entonces, si tenemos un aire a 22 grados, las moléculas pues se van a mover mucho más y por lo tanto, esas partículas de agua que están de color azul tienden a generar más choques, ¿sí? Por lo que el vapor no logra formar una gota, por lo general. En cambio, a temperaturas de 5 grados Celsius, las moléculas se mueven más lento, chocan con las de agua y el vapor sí logra formar una gota, ¿sí? Cuando hay la condensación en la sierra, sí se puede ver el agua que puede ir goteando por el proceso de condensación. La saturación puede darse por la humidificación, el enfriamiento y la mezcla de dos masas de aire subsaturadas pero cercanas a la saturación. Con excepción del caso de las nieblas y neblinas, casi todas las nubes que observamos se deben al enfriamiento de masas de aire, producto del ascenso de estas últimas. Entonces aquí se debe aplicar el NCA, que significa el nivel de condensación por ascenso. ¿Cuánta cantidad de agua va a ascender en una nube? Este proceso es adiabático, la temperatura por lo general disminuye 10 grados por cada kilómetro. Son consideraciones que se van dando para aplicar este modelo. ¿Qué es adiabático? ¿Quién se acuerda qué es adiabático? ¿O nunca habían visto esta palabrita? ¿La usaron o no? Adiabático. ¿Cuál Inge? La palabra adiabático. No, esas palabras raras tiendo a grabármelas, pero esa no la utilizamos.
No la hemos utilizado. Ay, en algo yo la leí de algo que me mandaron a investigar, pero no me acuerdo qué. Ya, el término El diabático, cambio de energía. sí, es un cambio Algo de Y ahorita ahí energía justo, ahí usted habla de la temperatura, disminuye el cambio de energía de calor. para hacer un trabajo, ¿sí? Y en este caso no existen pérdidas hacia el ambiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a ver, si ustedes están en la ciudad de la costa, ¿no es cierto? O el oriente, están con aire acondicionado. ¿Qué pasa si abren la ventana utilizando el aire acondicionado? ¿Qué dice? ¿Cuál es la pregunta, Inge? Están en una habitación y le Ya. ponen en la costa o en el oriente, ¿no? La temperatura alta. Le ponen a 20 grados o menos. Pero abren la ventana. ¿Qué va a ocurrir? Se va a ir el aire acondicionado, se va a salir a la temperatura friecita, templadita, friecita y se va de la habitación. Y nunca va a alcanzar la temperatura que ustedes hayan decidido. Si están a 20, pues eso nunca va a llegar a 20, porque el ambiente, prácticamente están calentando el ambiente y pues eso prácticamente es imposible, ¿sí? Entonces, es importante que se mencione esto, que se recuerde, porque adiabático lo que significa es que no va a tener pérdidas hacia el ambiente. Cuando abre la ventana existe que hay pérdida de energía. Entonces, eso va a imposibilitar el proceso. Entonces, adiabático es que no hay pérdidas de calor, ¿ya? Y que la temperatura disminuye a 10 grados por cada kilómetro. Pues ahí en la montaña significa que yo subo 1 kilómetro y ya la temperatura, si empezamos en 20, ahora vamos a estar en 10. ¿Sí? Obviamente esta escala va a obedecer a unos límites, pero bueno es que tengan esta relación. El nivel de condensación por ascenso es básicamente lo que vamos a evaluar para identificar qué se debe hacer con el proceso de la lluvia. Este nivel de condensación por ascenso depende de la humedad relativa inicial, casos de 0 y 100%. ¿Sí? 0% de humedad y 100% de humedad, el caso extremo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí tenemos una nube cargada de agua. ¿Sí? Está cargado de agua. Agua ya a punto de condensar. Y lo que tenemos es que por cada kilómetro que se va ascendiendo a la montaña, esa temperatura va a ir disminuyendo en un determinado número de grados, ¿sí? Entonces, el nivel de condensación por ascenso va a ser un factor límite para que exista la condensación para la lluvia y también un fenómeno de que está acumulado aquí el calor, ¿ya? Esa es la imagen que les decía de rato, ¿sí? Cómo suben las nubes a través de la atmósfera es mediante 4 procesos, ¿sí? El primero es un ascenso orográfico, es decir, está en la montaña y pues la, la nube empieza a escalar, ¿sí? Empieza a subir tal cual. Choca, pero sigue su camino, ¿sí? Y hay veces, no sé si se han fijado cuando viajan, cuando hay neblina, ahí se le ve como que estuviera la montaña de esta manera. Voy a hacer una grafiquita. Así la montaña. Pues imaginen que en un determinado punto, ahí se borró todo. A ver, estamos así, y viene por aquí, y ya. Y pues ahorita aquí hicieron su camino para que circulan carros. Cuando a veces se da este ascenso orográfico, lo que ocurre es que la nube que está acá, uy, la nube que está aquí choca y pues va a seguir su camino hacia arriba por el flujo de temperatura. Siempre se van a mover las nubes. Entonces, el momento que choca va a existir precipitación porque es un golpe que se va a dar, pero a lo que voy es que en esta zona, si se le agranda aquí, va a tener algo así.
Aquí está la pared, o sea, la de la roca. Aquí está la otra roca. Y esta línea que le acabo de hacer es simplemente la neblina. Y si aquí va un carrito, por ejemplo, este carrito no le topa la neblina. Y se puede ver que está hacia arriba. ¿Sí? Como una cortina, pero se puede ver la carretera. Si quiero ver la cima de la montaña, ya no se va a ver. Porque lo que va a hacer la nube es empezar a subir. Entonces, si aquí hay fallas intencionales, en este caso es de que se forme un agujero para que la neblina siga su camino, pero acá, si que es una persona, pues va a ver cómo la neblina pasa por encima de estas personas, ¿sí? Eso es con respecto al ascenso orográfico. Hay otro que es la convergencia orográfica. Pues, ¿qué significa? Que aquí tenemos la montaña, está la presión que van a tener las nubes, y pues, esto es una nube, ¿no? Y lo que van a hacer es que en lugar de subir a la montaña, lo que va a hacer es como que le abraza. Exacto. Uy, ¿sí me escucharon o no mucho? Eh, Se cortó. Que es que hoy día llovió para acá y como que se suena, le escuché que dijo algo, pero así como que a lo lejos. Lejos. Sí, Me creo pasa que lo se mismo, cortó. Inge. Sí, creo que se cortó. Sí, porque ahorita tuvieron Es la que igual pantalla aquí se también rayó. está feo, está igual el clima medio feo. Ya pues eso también creo que afecta a la internet. Sí, sí, sí le va a afectar. Ya, la primera parte sí me entendieron, ¿cierto? La nube viene, está con la montaña, choca y le sube. ¿Sí? Sube, ascenso gráfico, la escala. La otra es choca con la montaña y en lugar de ascender, como que le abraza. Y es la típica imagen que se le ve, por ejemplo, un nevado y acá abajo está llenito de nubes. No sé si se han fijado. Sí, por eso a veces pasa eso. Está ahí el nevado y la parte de abajo, sabemos decir que está como con bufanda. ¿Por qué? Porque está puesto ahí lleno Sí, de está nubes. receloso y no quiere que le vean, pero después ya se está. Ujú. Entonces es eso, ¿no? Es una convergencia orográfica. ¿Sí? Le rodea a la montaña esas nubes. Un ascenso convectivo es porque, eh, o sea, ¿hasta cuándo va a seguir subiendo esto? Pues en algunos casos pues llega al límite y pues ya llega hasta ese punto y puede bajar a la montaña y sigue su camino. Pero cuando es un ascenso convectivo, sube y no para de subir. Y son las nubes que se tienen, bueno, no viajan en avión, pero cuando lo viajan, siempre, por más despejado que esté el cielo, no se las ve, pero conforme se van acercando, ¡plum!, se generan las nubes y están allí en toda la parte alta. Entonces el avión atraviesa eso y está por sobre esa zona de las nubes. ¿Ya? Y el último es un ascenso frontal. Existe una corriente de aire frío, existe una corriente de aire cálido y la nube lo que va a seguir es, le va a bordear, por un tema de densidades, le va a bordear con el aire cálido. Sí, ese es el ascenso frontal. Se ve la nube y que ¡pum!, se empieza a desviar. ¿Sí? Es porque existió una corriente de aire más frío que hizo este fenómeno. ¿Sí? Entonces, aquí son las fotografías de las nubes. ¿Ya? Existe también un ascenso adiabático. ¿Sí? Les decía, conforme va subiendo cada kilómetro, ¿no es cierto? Llega a la montaña, vamos a asumir que no existe pérdidas de calor hacia el ambiente, termina la montaña y hay tres opciones. Sube, sigue su camino, se estabiliza a esta altura de montaña o por densidades pues va a volver a bajar. Cuando baja se llama que es un movimiento estable, es decir, la parcela tiene que volver a su nivel inicial, o sea, la nube va a volver otra vez a su posición original. Inestable es porque sigue subiendo, la nube sigue subiendo, sigue su camino y se puede unir a las otras nubes. Y neutro porque se permanece en ese estado. Entonces siempre va a haberse esa afectación. Esto por un tema de tiempo no vamos a hacer este ejercicio, que es cuánto pesa o cuál es la masa de una nube, cuánta agua tiene y vamos a expresar en términos de camión y de una piscina. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer el día de mañana porque quiero acabar un poquito esto y mañana hacemos este ejercicio. ¿Sí? Incluso se puede identificar con la nube cuánta cantidad de agua tiene allí.
Ya, en esta lámina lo que represento es que cuando, cuando están en las nubes, para que las nubes lo que es la acumulación de agua, todas estas moléculas se empiezan a unir. Y estas gotas de lluvia pueden tener alrededor de 2 milímetros de diámetro de promedio, o inclusive tener gotas muy pequeñitas de 0,02 milímetros. ¿Sí? Son gotitas muy, muy pequeñitas. A estas moléculas, a estas gotitas de agua muy pequeñas se les llama embrión de gota. Esto vamos a pasar. Esto no vamos a pasar. Ya. La gota, cuando es la lluvia, pues simplemente pasa al estado líquido y cae. En cambio, cuando la temperatura es muy baja, en países del círculo polar ártico, círculo polar antártico, en la zona norte de los trópicos, la temperatura puede llegar a estar bajo cero. Y pues de esas condiciones de temperatura, la humedad que está en el ambiente va a empezar a condensar muy drásticamente, por lo tanto va a pasar al estado sólido. Entonces, en el un caso se va a hacer un sólido muy cristalino, muy, muy bonito, se puede decir al microscopio, casi, casi perfecto. Y en otro caso, pues un fragmento muy sin orden y se forma este copo de nieve, ¿sí? ¿Ha Básicamente tocado la aquí nieve, tenemos, Inge? ¿O ha no, visto? No. no, o sea, directamente no. Vi que en Chimborazo, en el Chimborazo, creo que estaba de tendencia que la gente iba porque estaba cayendo, y no granizo, sino estaba nevando, por un ordenamiento un poco particular. Sí, igual vi Ajá. así videos. Pero Inge full gente. Sí, es demasiado, ahí sí ya no. Sí, es bonito, pero no es demasiado. Y más cuando se hace viral eso, ay no. Yo sé que es bonito, pero no. Yo solamente he ido hasta la entradita del Chimborazo y ya porque fue un plan que salió en ese momento. Solo estaba yo con una chaqueta de cuerina y un jean, nada más. Y aún así fui solo para conocer, aunque sea verle de lejitos y así. Y vi las alpacas, eso sí. Fue chévere. Pero, Pero no, no toqué la nieve ni nada. Aún no conozco eso. pero por la vía Riobamba-Guaranda se puede ver más cerca el Chimborazo. En Guaranda también creo que había, bueno, creo que se fue granizo, pero parecía como si hubiese nevado. Mm, Igual en esa vía, Ribamba Guaranda por ahí. vamos. Ahí está el Chimborazo mucho más cerca, o sea, la vía es como que pasa más cerca por la compra. En el Cotopaxi pues, también hay la opción, si en un Rotopan. A ver, yo fui en agosto, septiembre de hace 2 años, o sea, 2023, bueno, año y medio. Y pues prácticamente eh, parte del hielo estaba ya más abajo. O sea, el calentamiento global le afecta al Cotopaxi y de lo que tradicionalmente la punta que estaba así por acá, por el calentamiento global estaba por acá. ¿Y esto qué se produce? Pues que cuando uno va subiendo hasta el primer refugio, no va a encontrar nieve. Pero en esa época, pues hubo unas noches frías y pues esa empezó a bajar, ¿sí? Entonces, era tener como un cubo de hielo de la red. Era bastante, era como una piedra, pero en realidad era hielo. Y no estaba, o sea, todavía estábamos lejos del primer refugio. Cuando fui la primera vez en el 2000, o sea, ya hace 25 años, eso era lleno de nieve, ¿sí? Entonces ya estaba, o sea, ahí se ven los efectos del calentamiento global. Ok, para el sistema climático se necesita conocer la latitud, ¿sí? No la longitud. La longitud es para medir la hora, ¿no es cierto? ¿Qué hora está en España? ¿Qué hora está en China, en Galápagos? Ya, esos son la longitud. La latitud, lo que va a definir el clima, ¿sí? Y básicamente es cuánta distancia hay desde la línea ecuatorial, que es la central, hacia arriba o hacia abajo. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círculo polar ártico, círculo polar antártico. Otro concepto y otro factor importante para determinar un clima es la continentalidad y es la proximidad del punto geográfico hacia el mar, ¿sí? ¿Por qué hacia el mar? Porque obviamente
Es un sumidero de CO2, es decir, hay una gran descarga de CO2, pero asimismo hay una gran cantidad de agua que se evapora y el ciclo hidrológico pues se ve afectado, se ve considerablemente afectado cuando se tiene vista al mar, ¿sí? Y pues obviamente también el relieve, es decir, las montañas, cómo están, sube, baja, cuánto sube, hasta qué, cuál es la montaña más alta en un determinado sector, es lo que también va a definir el relieve y obviamente los factores climáticos, ¿sí? Con respecto a la insolación, que es parte de su tarea, pero recordemos que los rayos del sol, como les decía, llegan de manera perpendicular directo hacia el ecuador, ¿sí? Por lo tanto, las temperaturas son más altas, siempre en esta zona tórrida. Llegan más inclinados hacia los polos, por lo tanto hay menos insolación, por consiguiente las temperaturas son más bajas. Mayor latitud, menor insolación. La latitud, aquí está un gráfico, entonces tenemos la incidencia de la luz solar, pues en la línea ecuatorial llega de mejor manera. Ahora, fíjense cómo está lo que está aquí en rojo en la línea ecuatorial. El planeta no es que está chueco. El planeta tiene un ángulo de inclinación que se llama, o sea, tiene un movimiento como de hamaca, de vaivén, que se le llama movimiento de nutación. Entonces eso hace que, inclusive eso es lo que comprueba, por ejemplo, que en alguna época los veranos son mucho más intensos en la zona ecuatorial y hay veranos un poco más fríos. ¿Por qué? Porque al momento que un poco se desvía esta línea ecuatorial, siempre los rayos del sol van a tener esta secuencia. Entonces depende de cómo esté ubicado el planeta para que sea mayor o menor ese índice de radiación. Y aquí está obviamente también un mapa con respecto a los tipos de las zonas que se pueden tener en este planeta. Conforme se sube los tantos metros por nivel del mar, desciende la temperatura alrededor de 0,6 grados por cada 100 metros, menos esto va disminuyendo. Conforme se sube hacia una montaña, aumenta. ¿Por qué? Porque el frío tiene menos capacidad para retener el vapor de agua. O sea, a bajas temperaturas no se puede contener por mucho tiempo el agua, ¿sí? Entonces, por lo general, repito, porque obviamente hay zonas frías, pero son secas, pero cuando existe una humedad en el ambiente, esa humedad se traduce inmediatamente en lluvia porque baja la temperatura. Con las cartas psicométricas incluso me van a tener también esta zona. ¿Ok? Hay que identificar también cuál es la zona. ¿Sí? En este caso, un análisis de España, por ejemplo, tiene la corriente, una corriente fría, una corriente cálida. Parte del calor de la parte de esta zona tropical va a disminuir la temperatura en esta subir un flujo. Sí, lo mismo ocurre en nuestro Ecuador, pero como es más pequeñito, pues es más detallado. Pero sí tenemos las corrientes frías de Humboldt, la corriente del Niño y las corrientes del Niño y de Humboldt que básicamente van a alimentar también un poco el clima. ¿Sí? Más o menos así es el mapa climático de América del Sur, cálido ecuatorial, esta zona, clima de montaña, cálido árido. Fíjese, es principalmente la parte de Perú, parte de Chile, el desierto de Atacama, por ejemplo, en el norte de Chile, la parte norte de Perú, la parte sur, ¿sí? Clima subtropical con estación seca, pues está las como los sub, humedad, existe un corriente de agua hacia el océano, un templado de transición, subtropical semihúmedo y cálido tropical en esta zona de Colombia principalmente, y un poco la parte nororiental, ¿sí? Esto como que de manera general, ¿sí? Y obviamente si se lo ve el Ecuador, pues existen muchos pisos climáticos allí. ¿Cómo le va a afectar el mar? Pues de manera en el invierno, como va a disminuir la cantidad de agua evaporada, pues simplemente acá va a bajar la temperatura y va a existir constantes lluvias o precipitaciones, ya sea de granizo, porque se disminuye la temperatura. Y en el verano, en cambio, existe mayor evaporación y depende de cómo sea considerado o cómo se tiene el aumento de la temperatura para que precipite o no una determinada zona, ¿sí? Aquí tenemos las diferentes corrientes que se tienen a nivel mundial, la corriente suratlántica, la corriente sur del Pacífico, ¿sí? Viene por acá y se regresa. Sí, son corrientes frías, cálidas, ¿sí? Aquí tenemos la corriente fría de Australia, corriente cálida de Mozambique y así sucesivamente. Y en Perú se da la vuelta y en Brasil viene por acá. Entonces, esto lo que va a generar es, obviamente, cambios en la temperatura porque existe un cambio del gradiente como tal. ¿Qué tan lejos está del mar? También es un factor importante. Si está más lejos, la evaporación va a ser muy mínima, o sea, va a haber evaporación, pero no va a llegar con la misma intensidad que tradicionalmente pudo haber llegado. Otro gráfico de los climas, sí, clima cálido en la parte central, templado y frío en la parte superior.
Reiteramos, el clima está condicionado, el clima por el tiempo, y el tiempo es la medición de relieve, bueno, altura, precipitaciones, pluviosidad y demás, y también afectado por los fenómenos naturales como el relieve, altura, presión. Este es un mapa de la variación anual de temperatura. Y aquí está la variación diaria, variación de este gráfico. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Pues que en la zona del oriente es... No, no, no. Mejor de la costa. Dice temperatura baja. ¿Dónde Como la dije, o sea, dónde? ahí el rojo dice que es baja, ¿ya? Y en la Ajá, variación anual, o sea, es como que sería que en la costa, en la sierra sería una baja variación de temperatura, en la costa, aparte de Guayaquil, Santa Elena, sería alta, y en el oriente sería como que medianamente, porque está entre medio tomatito, ajá. está como que en la mitad. En eso, en anual. En cambio, la variación diaria, pues en la sierra sí es alta, porque bueno, al menos aquí en Quito es como que el mismo día puede hacer sol, lluvia, lo que sea. Al menos aquí, bueno, y creo que sí es en toda la sierra eso. En cambio, por ejemplo, aquí variación diaria de la temperatura. En la zona costera, pues dice que es baja, así que eso se va a mantener esa temperatura. Y pues en la zona del oriente es como que es intermedia, como También, puede pero variar no va a como no. O cambiar. sea, ¿Ah? E incluso hay zonas, hay épocas en el año en que llueve intensamente por 2, 3 días y se estabiliza, y luego viene el sol intenso y era un calor también bastante fuerte, lo mismo en la costa, ¿no? Y en la sierra, como decía Yanni, en el mismo día podemos tener muy frío amaneciendo, luego empieza a hacer bastante sol, sol intenso, radiante al mediodía que quema, súper fuerte, temperaturas acá que pueden llegar a 25, 26 grados. En la tarde empieza a disminuir la temperatura y empieza a correr, o sea, a haber un flujo de viento, empieza a disminuir esa temperatura, y en la noche vuelve a ser un clima frío, y con vientos y demás. Entonces, si hablamos de estaciones, es como primavera en la mañana, verano en el mediodía, otoño en la tarde e invierno en la noche. ¿Sí? Y se sigue ese ciclo. ¿Y por qué? Porque en el mismo día se tiene eso. Pero a lo largo del año, la variación de temperatura se puede decir que es estable. O sea, se tiene esos mismos ciclos, entonces no existe una variación significativa. A diferencia, por ejemplo, que en Guayaquil, Salinas, de las que está marcado, esta época es muy cálida, esta otra época es muy fría. ¿Sí? De hecho, me acuerdo cuando iba a Salinas, más joven, pero no trabajaba ya, yo pasaba con sacos. Ahí sí, era demasiado el frío. Eran los meses de septiembre, agosto, pues, agosto un poco, pero septiembre era bastante frío. Pero si uno iba en el mes de febrero, marzo, es un horno, y eso que es la punta más salida del Ecuador, con bastantes corrientes de aire, pero muy, muy cálida, ¿sí? Las corrientes marinas también van a afectar al clima de nuestro país, ¿no es cierto? Pasamos del fenómeno del Niño, que es una corriente cálida que viene desde de las costas del Pacífico, choca con el norte, la parte de Panamá, y pues sigue la corriente del Niño, y lo que va a afectar a esto es que lluvias intensas en estas épocas del año, ¿sí? En enero. Por acá, y en cambio la corriente fría de Humboldt está por abajo, pero no logra subir por el gradiente que existe, ¿sí? Y continúa su camino, choca y se vuelve a estabilizar. Para el mes de julio, perdón, está la corriente de Humboldt, que es fría. En cambio, disminuye la corriente cálida ecuatorial y más bien tiende a subir hacia el norte. Y pues por eso es que en esta época, acá, al menos en nuestra costa, es más frío a nivel de acá, ¿sí? El verano, enero, febrero, es más caluroso. Con eso se genera, como les dije, un poquito más detallado eh, el tipo de clima que se tiene: ecuatorial lluvioso, monzónico subtropical y demás. Sí, tenemos todos estos tipos de climas claramente identificados en diversas zonas. Por ejemplo, clima árido, cálido o desértico. Parte de Manabí, parte de Salinas, Santa Elena, la parte del Oro, de Loja, perdón, de este tipo de clima. Luego semiárido, cálido, en esa zona más alejada. En el callejón interandino tenemos húmedo de montaña, alpino tropical, zona alta, ¿no? En Galápagos, este celeste que es clima tropical de sabana, y este anaranjado que es clima semiárido cálido. Entonces se han identificado esto. ¿Qué pasa en el sur del continente? ¿Cómo le afecta al territorio chileno? Sí,
Recuerden que tenemos un movimiento de nutación en la parte sur. Eh, la gran extensión latitudinal de Chile, pues un país largo, determina una exposición desigual a los rayos solares, originando una desigual distribución de esa temperatura. A mayor latitud, perdón, o sea, más alejado de la línea ecuatorial, pues obviamente va a tener menos temperatura. Por eso es que estas zonas, Arica, tenemos una temperatura promedio de 18, conforme se va yendo hacia el sur, va a disminuir la temperatura hasta tener menos 6 grados Celsius. A mayor altitud también tenemos mayor precipitaciones, pues mayor cantidad de lluvias, básicamente. ¿Sí? Que tenemos 2 milímetros anuales y cuando está más abajo, pues tenemos más lluvias, 2.500 milímetros anuales. La altitud modifica la temperatura, como habíamos visto, modifica la distribución de las precipitaciones a mayor altura, menor temperatura, pero más lluvias. No, pero por tanto es lámina. Y con respecto a las masas de agua, probablemente van a moderar esa temperatura, le van a hacer se van a evaporar más o van a circular esas corrientes de aire, ¿sí? Las corrientes frías de Humboldt, como habíamos visto en el gráfico anterior, pues va hacia arriba por la parte del ecuatorial y pues también va hacia el océano Atlántico. Esta corriente modera la temperatura porque si no sería muy cálido en esta zona, pero además inhibe la absorción de humedad. Quiere decir que son épocas secas. Además, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa actúan como un biombo climático, es decir, equilibran un poco el frío con el calor de nuestro país. Listo, entonces, esto es concerniente a la unidad número 1. Como les digo, mañana vemos un poquito más de detalle ese balance que se le hizo acá. Ese ejercicio. Sí, necesito un poquito más de tiempo. Ajá, este ejercicio de aquí. Y un poco para ver cuánta agua tiene una nube, ¿no es cierto? Se la puede definir. ¿Sí? Este es un ejercicio básico de balance de masa. Listo, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver los tipos de nubes, ¿o no? Eso les voy a dejar a ustedes. Ok. Incluso para que miran, sí, si es que están en algunos. Ver cómo le calificaría. Hay una calificación que tiene un nombre, que va de 0 a 8. Y cuando llega al de la escala de 8, porque te va a estar muy nuboso, tiende a ser, a precipitar, o sea, a caer lluvias. Ok. Y voy a ponerle esto. Listo. Ok, chicos, entonces nos vemos mañana. Cual siga avanzando con las tareas. Y, y pues bueno, ya nos vemos mañana. Tengo una buena tarde y noche. Noche ya. Hasta mañana. Chao, hasta mañana, Hasta gracias. mañana. Hasta mañana.